sabe hablar inglés, ¿verdad? Poquito. Cristian sabe más. ¿Quién es Cristian? Él Ha escuchado todo, ¿verdad? Sí, entendido bien. Bueno, También receptor receptores, ¿no? interleucina 2, ¿no? Interleucina 2 es la clave de los linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Y les decía, forman también correceptores. No solamente la presentación antigénica del PCR, del complejo clase 1, sino también una reconfirmación de señal con correceptores. Gracias a la interleucina 1, que las células presentadoras producen al momento del contacto antigénico o presentación. Ahora, el linfocito TH2 tiene la misma activación, ¿no? Linfocito virgen, se conoce antígeno, célula presentadora de antígeno que lo presenta, y la interleucina 4 que hace que este linfocito T se active y genere más receptores de quimicina 4 o interleucina 4, permitiendo la expansión clonal y después la diferenciación. Efectoras y de memoria. Y las efectoras que estamos viendo acá se dedican a formar estas interleucinas, pero activando principalmente a los linfocitos B. Lo ven. Un linfocito B que ha encontrado un antígeno que está activado necesita cooperación. Y la interleucina 4 le ayuda a clonarse. Vemos cómo se clonan, bueno, y forman después los anticuerpos cuando se vuelve plasmocito, ¿no? Célula plasmática. Si hay interleucina o inmunoglobulina E, esto puede generar alergias. Cuando vemos hipersensibilidades, aquí está el defecto, en este punto. Los linfocitos TH2 tienen mucha responsabilidad al estimular de forma incorrecta los linfocitos B. Y ellos producen directamente IgE. Y las inmunoglobulinas van directamente a los receptores de mastocitos. Quedan sensibilizados para siempre. Y cuando el alergeno tiene contacto con estas IgE, los de mastocitos, se activan y degranulan histamina, produciendo reacción alérgica. Ahora, también los linfocitos TH2 ayudan a los eosinófilos, especialmente con interleucina 5, que permite una activación de eosinófilos y que ellos produzcan quimiosinas para reclutar más eosinófilos, pedir más refuerzo. Ahora, estos atacan a parásitos, tipo helmintios, gusanos. La anterior semana se acuerdan que había un parásito atacado por un enjambre de eosinófilos. Ahí está la responsabilidad, gracias a la interleucina 5. Ahora, ellos también aumentan cuando hay alergias, ya que los eosinófilos endocitan alergenos captados por interleucina E, inmunoglobulina E. Por eso, en parásitos y alergias hay eosinofilia. Si ven en el hemograma, ¿no? Alto número de eosinófilos. Piensen en esas dos cosas. Recuerden que son menos del 4%, menos mal. Algunos pueden tener 10 o 15% de eosinófilos. Muy elevado. Ahora, esto también produce la activación por interleucina 4 de los macrófagos. Pero también por interleucina 10 los pueden inactivar. Esta interleucina 10 les dije, ¿verdad?, que está en el efecto antiinflamatorio. Entonces, para cuando ya termine la inflamación, todo macrófago agresivo o activado, con interleucina 10 se vuelve dócil. Y muere después por apoptosis. Puede vivirse. Ya no tiene objetivo. Entonces, solamente muere. Y cuando hay linfocitos T helper, ¿no?, TH2, inhiben la formación de TH1. Así pues, toda la inmunidad se va enfocando a una cosa, a estimular la inmunidad humoral, formación de anticuerpos.
Aquí vemos cómo los linfocitos T helper se clonan y forman esos dos grupos. Y las células efectoras de linfocitos T helpers producen variedades de interleucinas, interferones, para activar la inmunidad celular y también humoral. Es como un resumen, grandes rasgos. Punto número 4 y último. Inmunidad humoral. Aquí vamos a ver a los linfocitos B por un lado y a las inmunoglobulinas. Podemos notar que aquí está la selección clonal, que este cuadrito ya lo hemos visto la anterior semana. Como varios tipos diferentes de antígenos son reconocidos por el BCR, receptor de célula B. Receptor con capacidad de identificar un solo tipo de antígeno. Nada más. Por eso, entre todos este grupo de linfocitos B, solamente se selecciona uno, un clon. El seleccionado se activa. Y ese linfocito B activado necesita cooperación. Linfocito T helper, TH2. Produce la interleucina 4, necesario para que este linfocito tenga expansión clonal. Y formen los dos grupos, efectores y de memoria. Y los efectores se van a diferenciar y convertir en células plasmáticas que sintetizan inmunoglobulinas. Aquí podemos ver todo este cuadrito de costado en movimiento. Selección clonal, este se va a seleccionar. Activación, gracias al linfocito TH2, expansión clonal, diferenciación en dos grupos. Y pues aquí vemos cómo se forman células plasmáticas, sintetizando anticuerpos. Neutralización de antígenos. Formación de inmunocomplejos. Ahora, ¿cómo el linfocito B también actúa como célula presentadora de antígeno? Para esto, los linfocitos B están dotados de inmunoglobulinas de superficie. Vemos acá. Como es una inmunoglobulina, este se puede acoplar a antígenos. Aquí vemos un virus con estos antígenos en su cápsula, en su superficie. Entonces vamos a ver la unión del virus con estos epítopes a esta inmunoglobulina de superficie. En este momento, en esta población se produce la endocitosis. Esto es como un fagosoma. Los lisosomas se unen y van degradando al patógeno. Y lo único que quedan son los fragmentos antigénicos del virus, acoplados al complejo en el retículo endoplasmático. Y luego van a la superficie para poder incorporarse a la membrana y están listos para la presentación antigénica del virus. Ahora, los que van a reconocer a estos epítopes son los linfocitos T. Ahora, miren, una vez que ha reconocido un epítope y lo ha procesado, parte de esos epítopes se van al núcleo. No solamente se unen con el complejo que hace 2. En el interior del núcleo va a haber un reordenamiento genómico. Es la única célula del cuerpo con esta acción de reordenar los genes, reordenar su genoma, especialmente los genes que producen inmunoglobulinas. Y van a tener ese reordenamiento para que los anticuerpos que vaya a producir en el futuro reconozcan ese epítope que han procesado de forma exclusiva. Aquí podemos ver al linfocito B abajo del color anaranjado, el epítope presentado, y el linfocito T helper.
Vamos a ver el mismo reconocimiento, pero además, estos dos correceptores de confirmación. Miren, vamos a seguir aquí el movimiento. Ya. Está indicando los componentes. CD4, TCL. Una vez acoplados, se activa la primera señal. Y aquí están los correceptores. B7, CD28, CD4 y ligando de CD40, ¿no? CD40. Ahora el linfocito T le da las interleucinas 4 que necesita el linfocito B. Y vemos cómo se forman rápidamente las copias o clones activados. Ahora, este grupo efector que se diferencia elimina los receptores de quimiosina y de interleucinas. El retículo endoplásmico rugoso se desarrolla, se hace gigante. Por eso ocupa casi todo el citoplasma y el núcleo queda a un costadito, excéntrico. Y las células plasmáticas adoptan esta forma peculiar, ovoide. Y pues es una fábrica de anticuerpos. Las inmunoglobulinas son glucoproteínas de la inmunidad. Son glucoproteínas de adhesión. Se van a adherir a antígenos. Ahora, estos dos correceptores que hemos visto, pues verifican que la señal sea la correcta. The antigen is taken up from solution by the B-cell surface immunoglobulin. It is internalized and processed. Antigen fragments are subsequently re-expressed on the B-cell surface associated with MHC class II molecules for presentation to Th2 cells. Receptors for interleukin-4 are also induced on the B-cell. Presentation of the antigen to the Th2 cell causes vesicles within the T-cell to fuse with the cell surface and release cytokines, including interleukin-4, which then binds to the interleukin-4 receptors on the B-cells. Together with co-stimulatory signals, the IL-4 activates the B-cell, triggering its division. Other cytokines released from the Th2 cell, including interleukin-2, interleukin-4, interleukin-5, and interleukin-6, then bind to the appropriate receptors on the B cells, causing them to differentiate. Some of the cells become plasma cells, which produce a secreted form of the original antibody. Consequently, they are also known as AFCs, or antibody-forming cells. Plasma cells are a different shape from B cells and have lost all their original cell surface antibody. They will go on dividing several times, but within days or weeks they will die. Other cells become memory cells. They have undergone a series of phenotypic changes, making them more efficient at reacting to the same antigen. If it is ever presented again in the future, this means that there is always a ready supply of cells with the appropriate specificity to fight infection. These cells can live for many years, and this increased efficiency of the memory cells to fight infection underlies the enhanced secondary immune response. Memory cells confer lasting immunity against a pathogen, which is the basic principle behind vaccination. Los linfocitos B de memoria activan su apoptosis, igual, se van a vivir a los órganos linfoides secundarios, junto con los linfocitos T de memoria, nódulos linfoides, y viven mínimo 30 años. En cambio, las células plasmáticas que hemos ido regulando, van a haber dos tipos de células plasmáticas. Vamos acá. Se clasifican en dos grupos: células plasmáticas de corta duración y células plasmáticas de larga duración. La mayoría se vuelven de corta duración y estas van directamente al sitio de infección, in situ, y ahí van produciendo las inmunoglobulinas anticuerpos. Van a vivir poco tiempo, viven entre unos 3 a 5 días nada más, porque cada célula plasmática generalmente produce hasta 500.000 anticuerpos, medio millón.
después se agotan y se muere por la apoptosis. Corta duración. En cambio, la menor parte de estas células plasmáticas se va por la sangre hacia la médula ósea. Y ahí pueden vivir años, largos años, ocultos, pero también trabajando en la síntesis de inmunoglobulinas, pero muy lentamente. Igual van a formar como 500.000 inmunoglobulinas. Por eso van a vivir más tiempo, de larga duración. Por eso los títulos de anticuerpos suben en un principio y después van decayendo. Las inmunoglobulinas están formadas por cadenas de aminoácidos, cadenas peptídicas, que presentan también grupos de carbohidratos, puentes disulfuro, como vemos acá, y son tetrámeros, es decir, son tetrapéptidos, tienen 4 cadenas, 2 pesadas, 2 livianas, cadenas pesadas, cadenas livianas, tiene esa forma de Y, ¿no? Con un tallito y 2 ramas. Esta se le llama bisagra. ¿Bien? Lo que está por debajo de la bisagra, todo este tallito, se llama fracción C. ¿Bien? Y lo que está encima del tallito se llama fracción AB. Ahora también, aparte de las 2 fracciones, tiene 2 regiones. Regiones variables y regiones constantes. Primero, fracción C es la fracción cristalizada, eso lleva la letra C. Esta pequeña fracción es la que se va a unir a receptores que están en la membrana de células inmunitarias, de natural killers, de neutrófilos, macrófagos, de eosinófilos, mastocitos, basófilos. Todos tienen receptores para esta fracción C. Ahora, la fracción AB, que es esta parte superior, se llama antígen binding, de unión antigénica. Pues acá se van a unir los antígenos, en estos puntos. Ahora, las regiones constantes son estas que están de color celeste. Se van a llamar constantes porque la secuencia de aminoácidos siempre es la misma, es constante. No cambia. En cualquier inmunoglobulina, ¿no? A, G, M, lo que sea, siempre es la misma. La única porción que es variable, que cambia la secuencia de aminoácidos, es esta parte morada. Ahora, hay una región variable ligera, ¿no? Variable light, de la cadena ligera, y una BH, variable pesada, H de heavy. Entonces, son estas partes cuya secuencia es única y exclusiva para el antígeno. Por eso el linfocito B ha reordenado sus genes para formar esta región variable. Y es como una llave. A ver, tengo aquí mis llavecitas. Las llaves tienen una parte común, ¿verdad? La parte donde agarramos, en los dientecitos de la llave. Antes me dije, bien, no entro a casa. Están bien los suyos. Es como esta partecita, miren los dientecitos. Hay una región constante y una región variable. Y esta llave es única para su cerradura, es octo, ¿verdad? Para abrir el agua. Estas llavecitas que tienen ahí sus dientecitos son para una cerradura, al igual que la región variable de una inmunoglobulina. Gracias. Esa es la grandeza de la inmunidad específica. Solamente esto, la región variable,
Y miren cómo se ve molecularmente, ¿no? Por ejemplo, estas moléculas, ¿no? Estos péptidos, que tienen una secuencia distinta, es para este epítopo. Lo que ha presentado el linfocito B, epítopo, que es el fragmento del antígeno. Antígeno, que es un PAM, un patrón molecular asociado al patógeno. Ahora, pues, estas cositas, estas cadenitas, se pueden separar, o se pueden acercar, porque cada uno de estas regiones variables, como una pinza, como pinzas de cangrejo que van a ir a atrapar al antígeno, y no lo sueltan más. Entonces, una inmunoglobulina puede unirse a dos antígenos al mismo tiempo. Aquí podemos ver cómo se va moviendo los bracitos. La región que se hincha, ¿no? La bisagra es muy flexible. Y acá podemos ver la especificidad. Diferentes antígenos para diferentes inmunoglobulinas. Su unión es exclusiva y causa neutralización de esa antígeno. También es importante la ozonización, el recubrimiento de los patógenos, tanto por complemento, que es D, ¿verdad? La oxonina, como también por las inmunoglobulinas, como podemos ver acá. ¿Recuerdan que hemos visto, ¿no? Este video? Ahí están uniéndose a los antígenos. Y ya no se pueden acoplar a los receptores de la célula. Más bien estos antígenos ozonizados van a ser detectados con facilidad y pues aumenta 20 veces más la fagocitosis. ¿También? Bien, fagocitosis. ¿Qué estamos hablando? Sabemos que el complemento está trabajando también. La ozonización de la fracción AB, fracción de unión antigénica con estos antígenos, deja expuesto la fracción C al aire para que los receptores FC, inmunoglobulinas, se acoplen a esta fracción C. Entonces, así, miren cómo lo atrapa. Mejor si está así ozonizado. La inmunoglobulina es fácil de detectar por estos receptores. Se engloba, se forma el fagosoma y pues ahí ven como los puentes de actina hacen que el lisosoma se fusione. Fagolisosoma. Ahora acá, esto también va a ser pregunta y lo vamos a ver en hipersensibilidad tipo 2, enviada por anticuerpos. Es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Es decir, citotoxicidad, hablamos que va a morir esta célula. Células que presenten antígenos de superficie, ejemplo, eritrocitos, pueden ser atacados por anticuerpos específicos para estos antígenos. Un ejemplo típico sería la incompatibilidad RH. El feto tiene RH positivo, es antígeno de superficie. La madre produce anticuerpos anti-RH. Inmunoglobulinas G que atraviesan la barrera placentaria y atacan a los eritrocitos del feto. Y vean cómo pues la unión de anticuerpos hacia el antígeno siempre expone esa fracción C. Y los natural killers se acoplan con sus receptores y sueltan enzimas hiperforinas, causando lisis, no apoptosis, lisis. Y eso se llama hemólisis, destrucción de la sangre. La consecuencia va a ser eritroblastosis, por incompatibilidad RH, a consecuencia de la citotoxicidad, ¿no? Dependiente del anticuerpo. Ahora, las inmunoglobulinas tienen también ese efecto de activar la vía clásica del complemento.
Recuerden que aquí están los antígenos, ¿verdad? En la superficie de una bacteria. Y para que el C1, el primer complemento, se active, hay que formar inmunocomplejos. Entonces, anticuerpos, acoplan, inmunocomplejos formados, el C1 se activa. Va a venir después C4, C2, C3, C5 y forman después el MAP. Aquí estaba de forma súper resumida. El complejo de ataque a membrana que se forma al final de la activación del complemento es lo que causa lisis osmótica de las bacterias. El MAP. Inmunoglobulinas para ver sus acciones. La IgM es la primera en formarse. Ante cualquier primera infección, primera vez que un patógeno llega al cuerpo y se produce la inmunidad humoral, estamos viendo, las células plasmáticas producen IgM. Al principio son pues sueltas, son genéricas, pero ya una vez que salieron de la célula plasmática, 5 unidades de inmunoglobulinas se juntan por un anillo J, un anillo proteico de unión. Ahora vean que este IgM pentamérica puede acoplarse a 10 antígenos al mismo tiempo. Es la más potente, la más pesada. Y por esa razón va a estar en sangre únicamente. Esta es la que va a evitar septicemias. O sea, la propagación de bacterias, ¿no? Patógenos a través de la sangre. Los va a atrapar antes de que se diseminen. Ahora no puede abandonar la sangre por su gran tamaño. Es por eso que después de unos 5 días, de 3 a 5 días, cambia la forma. La inmunoglobulina ahora que producen las células plasmáticas va a ser IgG. Por eso las IgM van bajando y las IgG suben. Es monomérica. No, va a tener la misma región variable, ¿verdad? Para identificar al mismo antígeno. Ahora, como es pequeña, esta sí atraviesa desde la sangre. Puede salir hasta los tejidos, actuar en el foco de infección, opsonizar directamente a la bacteria. Y es la única que atraviesa la barrera, la cinta. Ahora, esta tiene una acción más larga. Puede durar entre unas 4 semanas después de caer. Ahora, cuando ya está bajando, lo sustituye otra inmunoglobulina que va en ascenso. Lo cambia por IgA. Estas ya son diméricas. 2 unidades. Se acoplan a 4 antígenos. Y estas IgAs van a células secretoras de glándulas exócrinas para que las inmunoglobulinas se vayan junto con la secreción y protejan mucosas. Estas IgA van más allá del cuerpo, es decir, miren, van al exterior, evitan futuras infecciones. Esta ya es de prevención de infección. A lágrimas, saliva, moco, moco traqueal, moco intestinal, bilis, en todas partes, ¿no? Hasta leche materna. Ahora, finalmente, esta es de larga duración. Después de 3 meses, recién ya viene la IgM. Entonces, esta última, muy cortita, pequeña, es la que va a ir a los nuevos linfocitos B. Y esta IgD se acopla al linfocito B como inmunoglobulina de superficie, para que el linfocito B pueda detectar un tipo de antígeno. Ese que ha iniciado todo ese proceso. Y otra vez, los linfocitos B puedan endocitar y ser presentadoras de antígenos. Ahora, la IgE, que vemos que es la más larga de todas las inmunoglobulinas monoméricas, y con 3 segmentos, esta es una inmunoglobulina de hipersensibilidad. No sigue este orden, es decir, no se va a formar después de la IgD,
Hasta aquí acaba la formación de anticuerpos. Cuando hay la presencia de alergenos y son confundidos como antígenos, es ahí cuando la célula plasmática, estimulada por el linfocito TH2, genera automáticamente primero IgE. Y esto produce sensibilización de mastocitos y basófilos. Es responsable de alergias y anafilaxia. Lo vamos a ver posteriormente. Ahí vemos a los 5 isotipos, ¿no? Inmunoglobulinas. Cuando vayamos más adelante vamos a ver los subtipos inclusive. Hay 4 tipos de IgG. Hay 2 tipos de IgA. Y pues aquí el porcentaje, de 5 al 10% son IgE, 75%, la gran mayoría, IgG, 15% IgA, 0.1%, casi nada, IgE, excepto en personas alérgicas. Se alcanza hasta 4%, es mucho. 1% IgG de superficie. Y aquí vemos los títulos, cómo la IgM se produce en los primeros días de infección, cuando ya aparecen los síntomas clínicos. Y luego viene la IgG, más alta. Y es lo mismo que apareció en el COVID-19. Si han visto esos análisis de serología, ELISA, eso detectaba, no el virus, los anticuerpos del virus. Sabían que la infección era reciente, había más IgG, porque la infección ya estaba pasando cuando había más IgG. Y si van disminuyendo, porque ya acabó la infección. Esas pruebas, ¿no?, de serología que hacían era para detectar estos datos. Salía positivo, había COVID. Y las IgA, que van hacia las secreciones de células epiteliales y atrapan antígenos en las mucosas antes que entren en contacto con el cuerpo. Y la última. ¿Están cansados? Igual yo. Muy cansados. Ahí está el mastocito, sensibilizado por IgE, alergeno presente, se combina dos IgEs al mismo tiempo y se produce la degranulación de factores o mediadores inflamatorios de alergia, especialmente histamina. Terminamos con esto, ¿verdad? El linfocito T ayuda a producir los citocinas, pero el linfocito TCD8 citotóxico no ayuda, elimina. Gracias.